Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de la Relojería Podcast. Estoy junto a mi compañera Valentina Celedón y Hola. junto a Constanza Vergara, una amiga astróloga que nos viene a sorprender con un nuevo, o sea, con un otro enfoque de la astrología védica, y vamos a conversar sobre el eclipse del 10 de junio desde estas dos perspectivas, las vamos a hacer conversar. Así que, vale, te dejo la palabra para que presentes a nuestra invitada. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien con estos tiempos bien movedizos. En esta ocasión estamos junto a la Connie, ella es la Constanza Vergara. La Connie es antropóloga social de la Universidad de Chile, investigadora independiente. También se desempeña como astróloga védica, terapeuta floral y tarotista. Ha escrito 2 libros sobre historia local y ha participado en múltiples proyectos como analista y evaluadora cualitativa. Sus intereses se centran en la salud complementaria, la epistemología feminista y la ecología política del extractivismo. A la Connie también, esto también surgió como idea a raíz del segundo encuentro de astrología feminista, que la presenté de la misma manera también, donde hay diversas ponencias y la Connie nos habló desde la carta natal, desde la astrología védica de la Gabriela Mistral, que nos encanta. Hola Connie, ¿cómo estáis? Hola chiquillas, me pone súper feliz estar con ustedes hoy día. Este encuentro también era muy especial porque es parte de como estas nuevas actividades y nuevas posibilidades que se abren en un momento también de harto cambio en mi vida, así como todos en realidad, que estamos como bien revueltos con todo. Me pone en realidad de verdad muy feliz poder generar este diálogo, poder como compartir nuestras visiones respecto de este tema que nos encanta tanto, que es la astrología. Y el tema del eclipse en realidad es súper interesante, muy importante, así que nada, les agradezco mucho y también felicitaciones por este programa. Tienen mucho material, de hecho voy a usarlo también para poder compartirlo en consulta, porque realmente poder como profundizar en ciertos temas que ustedes están haciendo en este podcast es muy importante y muy necesario. Así que muchas gracias. Bacán, gracias, Gracias a Connie. ti. Estamos muy felices de tenerte aquí en la relojería. Además, muy interesante esto que hacer esta lectura entre ambas astrologías. O sea, que desde ahí podríamos de repente explicar cuál es su diferencia, que yo creo que ahí la Connie se maneja muy bien en explicar entre la astrología tropical y la astrología védica. ¿Mm? Ya, perfecto. Pero espérame, una cosa Eh, antes como que quiero que introducir también a les oyentes que en este capítulo en el fondo lo que vamos a hacer es, claro, desde el eclipse solar de junio lo vamos a situar desde la astrología tropical y la védica, y ahí entrelazar y eso. Ya, ahora sí, ya, genial. la diferencia. Ya, bueno, me gustaría partir como contando como desde un lugar personal, como para también darle como, no sé, una bajada menos académica a esto, con todo lo que nos fascina la astrología y con lo importante que ha sido también estos últimos años en términos de su rearticulación o su difusión y como también esta creciente importancia que tiene como a nivel social. Cuando se produjo todo este movimiento en torno a Urano en Tauro, en la astrología tropical, yo como que empecé a sentir como un creciente vacío respecto de qué me estaba entregando la astrología. Y yo también, y a propósito de los temas que conversamos un poco antes de partir esta sesión, tuve la oportunidad de, por cosas profesionales, trabajar en proyectos sobre astronomía. Y hice entrevistas, estuve como bien metida como en un proceso como laboral en torno como a la astronomía y el turismo. Y como bien decíamos, también se instala como esta idea de como la astrología como algo completamente separado de esta observación del cielo o de estos procesos que también pasan en otro nivel. Entonces, en esa sensación de vacío, llegué a encontrarme con esto que es la astrología védica
me di cuenta que no la podía estudiar por mi cuenta, así como muchos de nosotros también entramos en esta formación como astrólogos desde un lugar como muy autodidacta, cada vez más es así y me parece que también está súper bien, pero me di cuenta que por mi cuenta no podía llegar a entender qué era esto de la astrología védica y qué era, como, de dónde venía y por qué estaba ahí. Y se dio la oportunidad de empezar a estudiar con mi profe que tiene una formación como, no sé, como un buscador que por distintas cosas de su vida llegó a la India, le entregaron este conocimiento, mi profe iba a ser monje, y le dice, no, tú estás aquí mandatado a estudiar esto del Jyotish, la astrología védica, llevarlo a otros territorios, y mi profe está en eso. Y tiene como la oportunidad de estudiar con el profesor Shankara Bhagavadpada, y él es físico nuclear teórico y astrólogo védico, y eso ya me pareció de entrada como sumamente significativo, como poder hacer un diálogo entre campos, cómo era posible que este caballero fuese científico y a la vez también un astrólogo védico, y un astrólogo védico muy también desde una mirada muy espiritual, como que mi profe, o sea, el maestro de mi maestro viene estudiando la obra de Krishnamurti hace mucho rato, entonces como que se generó como toda esta convergencia y dije, ya, voy a entrar a estudiar esto, y en un momento de mucha precariedad también, como contábamos, como salir de esta esfera profesional y meterte a desarrollar tu consulta y a empezar a presentar esta identidad también de, bueno, soy astróloga, trabajo en esto, esta es mi vida, es un poco hacer estas consultas, ver generando estas cosas. Entonces, bueno, llego a la astrología védica y empiezo a tratar de procesarlas. Su principal diferencia con el sistema tropical es que se basa en este sistema sideral. Eso quiere decir que nos tratamos de acercar un poco más a la imagen real que genera el cielo al momento de nacimiento, y no nos movemos bajo una lógica estacional, que es de hecho por qué se llama también astrología tropical, la astrología occidental, por decirlo de alguna manera. Entonces, para la astrología védica hay astrología tropical también, como que es importante en términos de estos ciclos estacionales, pero el foco está en este vínculo con las estrellas, el foco está en qué posición estaba la luna respecto de las estrellas fijas y todo lo que resultaba observable para el ser humano hasta antes de como esta gran revolución industrial y todo este proceso como uraniano, ¿cachai? De desarrollo tecnológico. Entonces esa es la principal diferencia. También hay distintas corrientes, y ahora para poder estudiar un poco el tema del eclipse les voy a mostrar en el fondo cómo se dibuja esta carta bajo este principio sideral, que igual lo puedo explicar, no sé si quieren que entre como en como la diferencia concreta, como cómo se llega a esta diferencia de grados. Sí, sí, por favor, explica así como brevemente cuál es la diferencia esencial entre la astrología tropical, que en el fondo centra a la mirada desde la Tierra, y la astrología sideral, que tiene esta otra mirada del sistema solar desde otro lugar. Si puedes explayarte un poquito en eso, sí, sería bacán. Ya. Bueno, la astrología sideral considera como este elemento de la rotación de la Tierra sobre su propio eje, que genera que el punto de referencia que usamos para poder observar este punto cero, que para nosotros es siempre estable, que tiene que ver con el momento del otoño, y entender que año a año es por el movimiento de la Tierra se empieza a desplazar ese punto de observación. Entonces, actualmente en el punto en el que nosotros decimos ya empieza el año astrológico, empieza Aries, realmente el Sol está cerca de la constelación de Piscis, está en medio de la constelación de Piscis, y año a año esa diferencia se acrecenta. Entonces, no sé en cuántos miles de años más ese punto de referencia va a estar en la constelación de Libra, ¿cachai? Como que va a recorrer como todo el esquema, y vamos a tener como un telón de estrellas diferente al que teníamos cuando se fue consolidando un poco la cultura occidental en torno al año cero, y lo que tenemos hasta ahora, 2000 años después. Esa es la principal diferencia, y esa es la razón por la cual, si tú calculas tu carta natal sideral, por ejemplo, ya, yo que soy ascendente Escorpio, resulta que soy ascendente Libra en el sistema sideral. Claro, en este momento tiene una diferencia como de 24, 26 grados. Creo, 24 grados para el Ayanamsha que usamos yo en mi escuela, que es también
o sea, ese punto de referencia del sistema igual no es estable y por eso son los Ayanamsha. El punto de referencia se calcula de diferente manera. En la India tienen un Ayanamsha oficial, hay varios como que se calculan, entonces tampoco es como que existe la única medida de carta sideria porque también está como en discusión. Ya. A ver, déjame ver si entiendo bien. Por ejemplo, como el punto del equinoccio está en el fondo realmente corrido hacia atrás, o sea, entendiendo en el orden del zodiaco, estaría en Piscis, significa que, por ejemplo, una persona que nace con el Sol en el grado 17 de Leo, tendría en realidad el Sol probablemente en Cáncer, ¿no es cierto? Alineado con la constelación de Cáncer, ¿es así o estoy equivocada? Sí, es así. Eso es porque en el fondo, claro, por este movimiento de la Tierra se desplaza el punto vernal respecto del telón de estrellas fijas. Entonces todo se traslada a 24, dependiendo, o sea, actualmente la diferencia es de 24 grados, dependiendo de la edad que uno tenga, pueden ser 20 grados, pueden ser 19 grados, ¿cachai? Como en relación a esa distancia. Desde ahí, bueno, es algo que yo le comentaba a la Connie antes de entrar aquí al capítulo, es que en el fondo quienes usamos como herramienta de autoconocimiento la astrología tropical, en el fondo nuestro argumento es usar esta astrología porque la astrología tropical nos habla del carácter y la astrología védica o ya sideral, que tiene que ver con las constelaciones de las estrellas, habla más del alma. Eh, entonces eso es como que es algo que en el fondo me parece súper importante como de conversar acá también, porque en el fondo ninguna, a mí lo que más me interesa, y sobre todo en estos tiempos, es que nada invalida a la otra, no tiene que ver con invalidar un conocimiento y decir el mío es superior, sino que siempre podemos ir tejiendo, sobre todo desde la astrología tropical, que tenemos a un eclipse solar en Géminis, ya que justamente nos invita a tejer El nuevas dialogar. ideas, a dialogar, a conversar desde nuestras historias, desde nuestras visiones, desde nuestros, pues desde nuestra Venus, iba a decir, porque el regente esotérico de Géminis. Pero eso, y eso estábamos conversando, y también la Connie dijo una cosa súper interesante desde las flores de Bach, entre el carácter o la personalidad y el alma. Eso sería bacán que nos pudiera ir como repetir. A mí me hace perfecto sentido como esta propuesta de diálogo, de hecho como que, no sé, también de un lugar muy personal, como que, no sé, también entendí que la astrología védica está muy obsesionada con el alma y en parte yo creo que yo también estoy muy obsesionada con el alma. Y Bach, de hecho, que este gran maestro en la terapia floral o el formalizador de la terapia floral, porque la terapia floral funciona por el mismo principio que la medicina tradicional, que es el alma de la flor, el que te ayuda a sanar. Él también estaba, bueno, en un momento particular de la historia de Inglaterra, muy conectado como con esta colonialidad de la India, con este proceso de expansión imperial sobre su territorio. Entonces, también recibió mucho de esto y él trabajaba esta distinción o esta idea de que en el fondo es la personalidad que nosotros tenemos en esta encarnación la que en el fondo nos va separando del alma, y la enfermedad es el camino para llegar también a encontrarse con esa alma, y lo que nos toca atravesar con un dolor, con un padecimiento, con un proceso complejo, es de alguna manera llegar a ser más fieles a esa alma. Y efectivamente la astrología védica tiene mucho de esa información, está muy preocupada de eso, y creo que también le hace súper bien a la astrología como incorporar ese elemento y no solo quedarnos, que también lo pasamos bien y es divertido como jugar a los memes y la personalidad y qué tipo de cosa eres según tu signo, como que ya eso existe real. Como les decía también, como el hecho de que la astrología occidental sea tan estacional, permite que podamos tener lógicas estacionales, ¿cachai? Así como, no sé, como las frutas, estamos nosotros como seres humanos naciendo en distintos momentos, tenemos distinta información, distinta calidad según el momento del año en el que vamos apareciendo. Entonces, esa realidad va a seguir existiendo. En la consulta también, bueno,
uno que va generando mucho apego, identificándose mucho también con, no, es que yo Sol en Virgo y mi luna en Sagitario, que me hace esto, de pronto la astrología védica que te saca de ese esquema o te lo modifica o te pone quizás otra dimensión, finalmente igual te puede recompensar esa conexión que tienes con esa solaridad a través de otra forma, ¿cachai? Entonces igual pasan cosas de pronto en ese ascendente que tuviste que dejar atrás o esa luna que realmente se transforma, no sé, en mi caso en algo terrible, en una luna en Escorpio, cuando la astrología tropical me promete una luna sagitariana, ¿cachai? Como que hay que hacer también un proceso de duelo respecto de esas identificaciones que vamos adquiriendo de esta manera como tan estacional también, po. Sí, pues, sí. Interesante. Además que eso que, como rescato esto de la estacionalidad, ¿no? Como que la astrología tropical nos evidencia en el fondo que somos seres, que somos naturaleza, que somos seres terrestres, que tienen esta estacionalidad, que tenemos veranos, que tenemos inviernos, otoños dentro de nosotros, pero también está esta otra dimensión, que es la dimensión espiritual del ser, y que ya se mueve realmente más allá de lo que nosotros concretamente experimentamos como un cuerpo físico, que está ciclando también este mismo proceso, que es tan claro en la astrología tropical. Entonces, súper interesante hacer dialogar estas dos formas de ver nuestro propio proceso de autoconocimiento, nuestro proceso evolutivo, y, y tomar esas propuestas también, ¿cachai? Que son propuestas de significado, y que realmente te pueden completar un panorama. Por ejemplo, ahora yo estoy ansiosa por saber mi carta védica y hacerla dialogar con mi mapa tropical, obviamente. Sí, bacán. Desde ahí también es súper, me parece como muy sincrónico nuestro capítulo de hoy, porque también podríamos ver al carácter como el nodo sur, desde una óptica como la mirada más saturnina, más nuestras rigideces como de nuestra personalidad, y ver al nodo norte como el irse hacia el alma, hacia lo más honesto de sí, en el fondo. Esa podría ser una distinción. Desde ahí como que les quería proponer, porque para quienes nos están viendo desde YouTube, compartí pantalla, compartí entonces la carta natal del eclipse solar en Géminis, el del 10 de junio del 2021, desde la astrología tropical, y por el otro lado está la carta del eclipse desde la astrología védica. Desde ahí sería interesante empezar como a tejer, irnos como de lleno a esto, o, o no, ¿qué les parece? Como ya Sí, para introducirnos en este eclipse, que me parece súper a mí me interesante. gustaría decirle a los oyentes que para temas que tienen que ver con la explicación de cómo se forman los eclipses, qué significan, qué son los nodos sur y norte desde la astrología tropical, con la Vale tenemos un par de capítulos anteriores donde hablamos a fondo el tema de la formación energética de los eclipses y de este mismo eje, que es Géminis y Sagitario. Eso, como para no entrar en esa explicación nuevamente y ir de lleno a este diálogo en el fondo, pero las que quieren, los y las que quieren escuchar un poquito más la explicación de esta formación de eclipses en este eje, están estos capítulos anteriores de la relojería. Eso más. A Muy mí me bien. gustaría hacer el mismo disclaimer. Hace unos días mi maestro, que es Ricardo Bravo, hizo un video como una clase gratuita que puso en su canal de YouTube, que es Vedic Flower, como flor védica en inglés. Y ahí también está la explicación como en profundidad, qué tiene de especial el eclipse, y como si quieren entrar también como a ver qué opina en este caso esta eminencia. Yo estoy recién entrando a este campo, porque el profe también explica ciertas cosas como astronómicas interesantes, entonces ahí les puedo dejar el link si lo quieren agregar también, porque Bacán. yo también descanso en el profe y digo, bueno, el profe hizo esto, yo voy a citarlo y que la gente lo lea o lo escuche.
y yo enfocarme en estas otras cositas más interesantes o que vienen también de nuestros propios caminares. Me gustaría decirles que, bueno, en la pantalla aparece el primer shock cultural de entrar a la astrología védica, que es encontrarte con este mapa extrañísimo, nosotras estando acostumbradas y enamoradas con astro.com. De hecho, igual nosotros usamos Astro porque vamos verificando siempre las zonas horarias y el atlas de Astro es el mejor en ese sentido. Y claro, uno levanta una carta para el sistema védico, en este caso el programa Jyotish Tools, que fue creado también por un astrólogo védico con una línea científica súper interesante, que es el señor Choudhury, el profesor Choudhury, que hizo un análisis estadístico de 10.000 cartas y llegó como a refinar esto llamado el Systems Approach, que es como una base concreta con el cual se va realizando el análisis y que en el fondo te muestra esta carta bien desafiante en la cual pasamos de este hermoso círculo zodiacal y de estos bellos aspectos que se dibujan entre los planetas, y de hecho con Astro puedes llegar a dibujar todo, cuartil, quintil, todas las rayas posibles. De pronto te encontráis con este lienzo, con este rectángulo, con estos números y estas palabras extrañas en sánscrito, que son las mansiones solares, o sea, lunares, que son los nakshatras. Entonces, lo primero aquí es observar que ellos decidieron, o en esta tradición se prefiere hacer el dibujo rectangular de la carta, porque realmente es muy fácil sentarte tú en tu cuaderno, pescar un lápiz y hacer en el fondo el dibujo de este rectángulo, y permite que en el fondo las constelaciones queden fijas y vayamos organizando la información o la posición de los planetas. En este caso son los 7 planetas observables desde la Luna hasta Saturno, más los nodos lunares, los que se incorporan en este esquema, y en el cual, como les digo, cada cuadradito tiene su propio segmento del cielo y lo representa así. Entonces, el primer rectángulo hacia la izquierda, que en este caso no tiene ningún planeta, vendría a ser Aries. El segundo a su derecha, donde está ascendente en el grado 13, Rahu, el Sol, la Luna y Mercurio, representa a Tauro, que es donde está el eje nodal para la astrología sidérica, y después se van ordenando progresivamente los planetas en este esquemita. Lo encuentro súper interesante que desde la astrología védica esté el nodo en Tauro, el nodo norte, porque también, y siguiendo con con nuestro esquema del alma y el carácter, en esta lunación, desde la astrología tropical, Tauro estaríamos está en nuestra casa 12, ¿cachai? Entonces, como para desde ahí como ir haciendo este cruce, como también como de cosas que también venimos a incorporar de manera inconsciente, que está desde una energía taurina. Eso, Connie, sigue. Sí, me parece, bueno, esa es el desafío de entender cómo este diálogo entre los ejes nodales es un poco lo que nos motivó a hacer esta conversación con la Vale, porque desde diciembre, del eclipse del 14 de diciembre del año pasado, que fue uno que estudié arte, que tuvo mucho que ver también con el proceso de estudiar la carta de Gabriela Mistral, que ella también estaba como muestra en la ponencia, como con su vida muy tejida con la energía de los eclipses, como todo hasta cierto punto, pero en el caso de ella era como bien interesante ver ese ejemplo. A partir de este último movimiento de eclipses que tiene que ver con diciembre del año pasado, se produce este primer eclipse en este nuevo eje nodal, que es Tauro y Escorpio para la astrología védica, y en el fondo este eclipse que nos toca ahora es ya como en términos de las posiciones de estos nakshatra o estas estrellas fijas, como, no sé, quizás la joya más preciada de este proceso que nos queda desde el eclipse de diciembre a este último también ciclo de eclipses durante este año. Entonces, ¿qué representa Tauro o qué representan las constelaciones o las estrellas fijas vinculadas a este eclipse? Para la astrología védica tienen que ver con un enorme potencial de sentirse como en bendición. Esto porque el grado 13 del eclipse, que está en las estrellas fijas de Rohini,
y que estuvieron también muy activos como en términos de puntos estelares en el eclipse que tuvimos hace pocos días. Eh, es una zona muy especial porque dice la tradición védica que de todo el movimiento de la luna respecto de estas estrellas fijas, que son estas 28 o 27 nakshatras, el de Rohini era el favorito de la luna. De hecho, la luna se exalta en Tauro, nosotros sabemos que algo le pasa especial también a la luna ahí, mientras que se debilita en Escorpio en un sentido de las regencias tradicionales. Entonces, tenemos este movimiento que refleja este segmento especial del cielo que es Rohini. Generalmente las personas que tienen esta energía dentro de su carta natal son personas que necesitan también como equilibrar un poco este desafío de ser los preferidos, de tener una condición especial, de tener ciertas oportunidades. Creo que este es un tiempo con este eclipse, a pesar de que se recomienda siempre como mantener este tiempo como para estar con uno, no hacer grandes aperturas de portales o rituales. Creo que es posible combinar esa energía también con ciertos momentos de agradecimiento, poder también entrar quizás en una actitud como de conexión amorosa con la energía lunar, como con esa bendición lunar que recibimos, con el poder de la vida, con el poder de la tierra, con la energía ultra taurina que nos conecta como con esto mundo de nuestros sentidos, de nuestros afectos. Tauro es un signo que representa también esta polaridad como de estar muy en lo concreto, en la tierra, muy de nuestro plano, pero a la vez también la capacidad de poder llegar a estados de iluminación o de poder entender por qué estamos aquí también y por qué es relevante la experiencia en la tierra, pese a todas estas contradicciones, pese a la polaridad, pese al eje como de tensión energética que generan los eclipses, además, cómo se activan estas memorias, cómo nos conectan también con estos ciclos mayores de tiempo. Entonces, va a ser interesante como cultivar pequeños gestos de agradecimiento en este contexto de eclipse hacia esa bendición lunar, al valor de la tierra y la vida, mientras que también aprovechar este ciclo como para hacer harto de Escorpio, poder. Entonces, hablan en yoga, quizás ustedes tienen alguna conexión con esa práctica, como del pratyahara, de llevar como los sentidos hacia adentro, como de llevar la mirada y tratar de encontrar también dentro de uno o de nuestro propio entendimiento las herramientas para poder entender este momento que estamos viendo también como humanidad, en el que hay tanta muerte, en el que en Chile tenemos un contexto de crisis como complejísima con la pandemia. Se decía, que hablaba con una amiga que es médico, me decía, hoy día a la mañana sabíamos que ni Caradima tenía cama para poder ser atendido, ¿cachai? Como con la crisis del COVID. Entonces es necesario también que podamos como afirmar ese eje de trabajo interno con esta conexión con la tierra y con la mirada de nuestro sentido, de nuestra capacidad de introspección, y poder también encontrar ahí un refugio ante este movimiento y saber que en el fondo todo está movilizándose. No sé si ustedes como desde la carta tropical logran encontrar como otras claves, o si pudiésemos mirar también qué pasa con Tauro. Bueno, tenemos a Urano en Tauro desde el 2018, ¿cachai? Como, ¿qué información habrá también desde ese lugar? O como, no sé si hay quizás también una misma energía de honrar o de agradecer o de sentir esa fortuna a pesar de estos tiempos complejos. ¿Sabéis qué? En esta carta natal que puse del eclipse se había puesto a Ceres también, que es un asteroide, y estaba en conjunción exacta a Urano en Tauro. Que creo que Ceres tiene que ver con es una energía bien, es la madre de Perséfone en la mitología, es la diosa de la agricultura, de los cereales. Eso me parece como que va muy de la mano con lo que vais relatando. Y por otro lado también como esto de la bendición, que sí hay, creo que está muy dado, y el irse hacia adentro también tiene mucho que ver, por un lado, que en este eclipse solar, bueno, el regente de Géminis está retrógrado, Mercurio. Por otro lado, el regente esotérico de Géminis, que es Venus, está en este trino a Júpiter, que encuentro que es muy lo que tú estás narrando. Y yo quería también como agregar
que esto lo conversamos en el capítulo del eclipse en Sagitario del 14 de diciembre, creo, en el capítulo de la relojería, es que el ciclo Saros de este eclipse, en el fondo un ciclo Saros tiene que ver que todo eclipse es parte de un mismo ciclo, ¿ya? Entonces, el ciclo Saros de este eclipse del 10 de junio de 2021 es un ciclo Saros 147, ya que nos habla de que el origen de este ciclo partió el 12 de octubre de 1624, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí también y desde un enfoque de interpretación de eclipses según Hansky, es que este eclipse también está teñido, o sea, por debajito hay una energía libriana, por lo tanto también venusina. Entonces nos habla mucho de los vínculos, nos habla mucho también del propio cuidado, de nuestra propia autovaloración, de ir al encuentro con nuestro deseo genuino. También desde la astrología, en esta carta natal, desde la astrología tropical, Venus está en Cáncer y Marte también está en el grado 29 de Cáncer, en oposición a Plutón. Pero lo que me parece como importante de decir, como bien resumido respecto a este eclipse, que me parece bacán, súper, tiene que ver justamente con que en nuestro deseo se está tornando una necesidad de concretarlo, ¿cachai? En el fondo tiene que ver que con nuestro deseo estamos desde un lugar hablamos desde un lugar súper íntimo, desde un lugar de cómo también nosotros queremos realmente vivir esta experiencia humana, ¿cachai? Es desde la competencia, la guerra, no sé, desde lo tradicional, que es como la vida, como con los mismos rieles en el fondo, o queremos realmente acomodarnos de otra forma, desde un lugar que realmente nos otorgue mayor armonía y placer de estar vivos y vivas, también desde el uso de nuestra propia creatividad. La Venus está en un sextil a Urano en Tauro. Entonces yo desde ahí desde ahí interpreto también como esto de aprender como desde nuevos caminos a armar mi vida desde un lugar más coherente, desde el deseo interno, desde las energías sutiles, desde ahí. Y claramente eso conlleva conlleva una valentía y un coraje de enfrentarse a caminos nuevos y no caminos que ya están súper transitados. A mí me gustaría aportar también un poco, y tomando esto que tú dijiste, Vale, que desde la perspectiva tropical, el hecho de que los nodos en la astrología védica estén en Tauro habla de una casa 12 como una experiencia que tiene que ver más con este inconsciente colectivo, con esa resonancia que sucede con este campo resonante de almas humanas, que ahí se contiene la memoria, se contienen un montón de idealizaciones, como un poco la sustancia que tiene también lo geminiano en nosotros. O sea, lo geminiano en la astrología tropical nos habla de nuestro cuerpo mental, de nuestra capacidad de relación con los demás, de la capacidad de tener un propio juicio respecto a la realidad. Y qué importante pensar que en el nivel del alma estamos trabajando lo taurino, estamos trabajando la conexión con el propio cuerpo, con el propio deseo, este despertar que Urano desde el 2018 nos está invitando a sentir y darnos cuenta que no solo somos una máquina, o que no somos una máquina básicamente, que funciona, sino que somos un cuerpo orgánico que además está relacionado con todo lo que nos rodea. Y ahí lo geminiano aparece como una nueva forma de mirar la realidad desde este lugar también. Y es un eclipse de nodo norte, así que la invitación es un poco a tomar contacto con esas cosas más profundas, con ese lenguajear quizás que tenga un poquito más de conciencia y no quedarnos pegados en esta repetición de cosas que nos han dicho otros, que han dicho otros
que han dicho maestras, maestros, que quizás no necesariamente están resonando en un nivel profundo dentro de nosotras y nosotros. Entonces también es una invitación a hacer una introspección y escucharnos a nosotros mismos y a los demás, pero con una escucha mucho más activa de lo que hemos estado practicando tal vez. Sí, ¿Cómo, totalmente. eso, que quería preguntarte a ti, Connie, cómo se ve lo geminiano en la astrología védica? ¿De qué habla? Es súper interesante porque si se fijan, tenemos en este cargado stellium en Tauro para la carta védica, vemos que el Sol y la Luna y Mercurio están muy cerquita, hablamos de Mercurio retrógrado, y están en torno al grado 25, Mercurio está en el grado 26, y es interesante porque eh, en la última parte de Tauro y el principio, la primera colita de Géminis en términos de las constelaciones reales, hay un nakshatra que es el Migrashira, que es como la cabeza del cuervo, como una traducción, o sea, perdón, del ciervo, una traducción en español, y implica como, porque los nakshatras que representan este movimiento de la luna respecto a estas estrellas fijas, fueron observadas como por el potencial o la capacidad energética que tenían respecto de ciertos aspectos. Entonces, efectivamente, el segmento que tiene que ver con Rohini, que estuvo como súper activo, como les decía, en el eclipse de hace unos días atrás, y que habla de este lugar como bien privilegiado. Decíamos antes que se conecta con el grupo de estrellas de Aldebarán, que son unas estrellas muy luminosas, son estrellas muy importantes en el cielo. Y lo que viene después es esta transición de lo taurino a lo geminiano, y hacia ese segmento del cielo se van acercando el Sol y la Luna, y Mercurio viene desde allá. Mercurio empezó su retrogradación en este segmento que es Migrashira, y empieza a retroceder progresivamente a atravesar ese punto de transición entre lo geminiano y lo taurino. Ese segmento, claro, Rohini es muy importante, es muy central, hay celebraciones, hay agradecimiento, hay como una condición muy auspiciosa en torno a ese punto, pero lo que viene después, que dialoga también con la energía escorpiana, es el lugar en el cual nuestro intelecto, que está situado corporalmente, también tiene una conexión como con cierta dimensión del alma, o cierta dimensión colectiva, o una dimensión como divina que se va desplegando también en torno a nosotros. Entonces, porque claro, Géminis representa la manera en que este intelecto, esta subjetividad humana o esta individualidad humana entra también a jugar en este esquema, y se ve desafiada por este opuesto complementario que es Sagitario, que te habla de cómo, porque para la astrología védica Sagitario apunta al centro de la galaxia, cómo en el fondo todos estos asuntos humanos están en una perspectiva que son súper difíciles de controlar para nuestra pequeña mente, y que de hecho le dan sentido, ¿cachai? Como que la mente, nuestra ansiedad, nuestra subjetividad es también un canal de esa energía. Para la astrología védica somos una mente cósmica, ¿cachai? Entonces lo que sucede adentro también sucede afuera, y lo que está moviéndose en un nivel como externo también se está moviendo interno, y a través de la mirada interna también puedo ir impactando hacia afuera y hacia esa de signos, ¿cachai? También que vienen dados por esta energía. Se dice que la astrología védica es determinista. A mí mi profe me enseñaba que además de la carta natal, nosotros tenemos dos líneas de gracia: la línea búdica, que es como hacer un trabajo interno, aplicar mirada interna, descubrir tus propios patrones, tus propios condicionamientos, y también está esta línea de trabajo espiritual, de tecnología espiritual, de compensar con gemas, de cantar mantras, de activar o hacer ciertas ofrendas. Aquí, por ejemplo, podríamos mirar que la convergencia o la presencia de este Mercurio tan poderoso sobre el eclipse genera cierto ruido, porque cósmicamente Mercurio y la Luna como que tienen ese diálogo un poco tenso, ¿cachai? Entre nuestra subjetividad emocional, nuestro mundo de manas, que también este concepto en sánscrito de la Luna, de esta conciencia emocional, versus este buddhi, este intelecto, esta capacidad también de poder pararse desde otro lugar. La transición entre Tauro y Géminis, ¿cachai? Cómo va dialogando arquetípicamente ese movimiento en nuestra conciencia interna y externa. Y podríamos decir, por ejemplo, que
habría que mirar, por ejemplo, como ustedes también dicen, qué rol tiene Venus en este proceso, porque si bien no tiene señorío directo sobre Tauro para la astrología védica, sí tiene cierta influencia en tanto es la señora y la protectora de esa energía. Entonces, vemos a Venus en el signo cerca de la constelación de Géminis, en medio de Géminis, en un nakshatra súper poderoso que es Ardra, que es un nakshatra chivaico, ¿cachai? Que habla también de cómo el ser humano es capaz a través de su propio trabajo espiritual y de las técnicas espirituales internas moverse frente a esta intensidad o frente a este torrente de emociones como poderosas y que nos llevan también a dañarnos y dañar a otros, ¿cachai? Como me llevo con esa energía interna de la construcción y la destrucción. Entonces, cachan que como que en el fondo vamos complementando y vamos como hilando y vamos entendiendo también como de pronto la complejidad de esta realidad a partir de estas diferentes herramientas y generando este diálogo también, ¿cachai? Podríamos ver también, por ejemplo, qué pasa con Saturno. Saturno, para efectos de este eclipse, estaría gobernando la casa 10, por ende nos va a hablar de cómo la vida pública, nuestra vida profesional, nuestras responsabilidades políticas van a estar en un proceso de retrogradar y de revisión, ¿cachai? Es muy importante que Saturno está en Capricornio en la astrología védica. Ustedes en Tropical tienen a Plutón en Capricornio, un proceso histórico muy relevante. Entonces está esa información capricorniana también como dando vuelta. Entonces yo decía que esto es un tiempo en el que, por ejemplo, que Saturno va a estar como en este proceso de recogida de sus aguas y de revisión de lo que nos ha dado en este tiempo. Hacer ofrendas a adultos mayores, o hablábamos el otro día con una compañera de astrología védica, los días sábados, hacer sabbat como a nuestra manera, como decíamos los días sábados, quizás las mujeres para prepararnos para todo este proceso político, social, energético, dejar de hacer actividades de cuidado y dedicarnos como a, no sé, a estudiar, a flojear, a tener orgasmos, a hacer como, a mover otro tipo de energía el día sábado, en este contexto en el que Saturno va a estar retrogradando. Les hablo también de este tema de las donaciones a adultos mayores. Ustedes que tienen esta visión del eclipse en Géminis y Sagitario, para la astrología védica ese proceso se vivió entre el estallido y el inicio de la pandemia, o sea, como lo previo al estallido. Todo lo que fue entre abril y octubre del 2019 estuvo súper poderoso un aspecto del nodo sur sobre Saturno y desde el eje de Sagitario con Géminis. Entonces, hay harta información, hay un desafío también con el cuidado respecto de quienes están sufriendo más en este contexto, los adultos mayores, el pueblo, los niveles de pobreza, ¿cachai? La desnutrición, no sé, ahí nos podemos meter también a indagar en muchos temas que están como muy urgentes y que nos implican en este caso desde un punto de vista social, ¿cachai? Con Saturno como agente de esta casa 10 y del impacto en el mundo y la capacidad que podemos tener de organizar con este proceso de revisión. No sé cómo ustedes están viviendo este proceso con los retrógrados, no sé cómo también qué hacemos en este escenario en el que está Mercurio ahí, que está Saturno, pronto viene Júpiter, ¿cachai? A propósito del eje en Sagitario y Géminis, ¿qué vamos a hacer ahí? Podría ser un alcance que en esta carta del eclipse en la tropical, justamente este eclipse de Sol está en trígono a Saturno retrógrado en Acuario. Y rescato esa importancia como de clarificar, por un lado, de despejar ruido mental, explicaciones, creencias respecto a el lugar que nosotros como individuos ocupamos en la sociedad, eh, cuál va a ser mi posición respecto a lo que se está desplegando a nivel colectivo, a la toma de responsabilidad personal respecto a lo que hablo, lo que comunico, la manera en que lo digo, la manera o los silencios porque todo comunica, entonces también a veces cuando callamos, en momentos donde lo que quizás nuestro deber ético es hablar, entonces
todo lo que tiene que ver con, con la manera en que nosotros nos coordinamos entre nosotros, súper potente en este eclipse y que Saturno esté retrógrado, implica esa revisión que tú dices, de realmente tomar contacto con nuestra propia ley interna y ser coherentes con eso también, que es super power, es súper social este eclipse, siento yo. Sí, sí, sobre Totalmente. todo también porque, o sea, como de manera muy simple, están en los signos sociales y en los personales tenemos, y en los signos personales está esta aglomeración de, o sea, los signos colectivos y los personales. Entonces, estamos muy desde en un periodo donde, eh, como que siempre se ha dicho, pero es como lo personal siempre es político y colectivo en el fondo, como que desde ahí no siempre estamos en esa conversación en conjunto. Por otro lado, como que, bueno, esto como que siento que también tiene mucho que ver con resignificar eh, nuestros propios paradigmas y sobre todo paradigmas que están muy desde paradigmas que nosotras hemos heredado, que nos han autoimpuesto, ¿cachai? También desde ahí el tema de que el nodo norte en la Védica esté en Tauro es justamente ir al encuentro con nuestra propia certeza interna. Y por otro lado, para que después creo que la Connie va a hablar, pero por otro lado también creo que es súper importante como están en este trino, tanto Saturno en Acuario como este trino al eclipse nodo norte, me parece súper, súper importante que estemos en esta autoobservación en cuanto a dejar de criticar tanto al resto. Como que me tiene un poco cansada el tema de que encuentro que por todos lados hay mucho del policía de estar apuntando con el dedo a personas que piensan diferente a uno. Creo que también es parte, creo como que es súper importante también respetar la visión que cada persona tiene. Géminis nos habla de que justamente ni una, y también Acuario, que ni una es superior a la otra. O sea, eh, que en el fondo, o sea, con el nodo norte ahí es claro, esta convergencia. Eso. Eso, bueno, igual Acuario tiene esta cosa medio de líder, de apuntar hacia un lado, ¿cachai? Pero justamente con todo esto ahí en Géminis es este respeto a quien piensa y siente diferente a mí, como que es algo tan básico, pero que en este momento está súper eh, como bien desde las trincheras siento que estamos y en ese sentido creo que nada nunca va a cambiar y va a seguir todo igual si seguimos todo el rato alzando ciertas banderas sin capacidad de diálogo con la otra edad. Eso. Connie, Absolutamente. ¿qué vaya a decir? No, estaba pensando como, no sé, me vienen como muchas imágenes y también como, no sé, mirando como el desarrollo de nuestra conversación y como para que quizás vale la pena volver a encontrarnos y como seguir quizás haciendo este ejercicio como de ir cruzando Mm. miradas, porque claro, la escuchaba y efectivamente como que mirando la carta del eclipse en Médica, como hay indicadores de toda esta importancia, como ustedes también lo dicen, como desde este lugar inconsciente puede ser, de centrarnos también en el cada uno. Y en ese punto también es como súper difícil como no caer en esta exacerbación del juicio a lo otro también, sobre todo cuando en el fondo estamos en este juego de nodos en el que como que no hay un espacio, no hay un punto de vista sin encontrarme con el otro también, ¿cachai? Como que y en este caso está marcada por esta energía como del drama escorpiano, que no solamente un drama de mi personalidad, sino también un drama cósmico, ¿cachai? Como la muerte escorpiana y la trascendencia sagitariana, porque no es una cuestión fácil, sobre todo en este contexto en el que nos hemos enfrentado tan directamente a la muerte como una realidad social y una realidad que necesita también ser problematizada, ¿cachai? Como las maneras de morir y todo eso. Mm. Y tenemos, por ejemplo, que Marte va a estar en Cáncer, eso es complicado, como se debilita, Marte se debilita en Cáncer, es complicado para efectos de que Marte va a representar esa energía de autocontrol, de nuestra capacidad de coraje, nuestra capacidad de movernos, entonces
cuando entramos en la casa de mamita cáncer, el guerrero tiene que quedarse piola, o al menos lo van a tratar siempre como una guagua, entonces genera ese conflicto, necesita como un poco duerme esas capacidades como autodefensivas que tiene Marte para ponerlo en este lugar incómodo con cáncer. Tenemos que también la energía de Mercurio, también lo hablábamos con la carta de Gabriela Mistral, como la astrología védica está obsesionada con esta relación con las estrellas, el planeta que tiene la longitud más larga respecto del recorrido en un signo es muy importante y es el Atma Karaka, el significador de este Atma que se conecta con esta energía de alma, pero que representa quizás el aspecto más divino, más etéreo, más espiritual de nuestra alma, ¿cachai? Y es porque claramente es un planeta que logra transitar o que trae esa información evolutiva de llevar el mayor recorrido dentro de un signo respecto de estas estrellas. El Atma Karaka del eclipse para astrología védica es Mercurio, ¿cachai? Volvemos como a encontrarnos en ese desafío, como que vamos a tener a Mercurio debilitado, quizás vamos a tener dificultades para poder comunicarnos, va a estar esta energía Marte media complicada, va a estar Venus en Ardra, entonces va a haber un deseo también o una incomodidad intelectual respecto de estas opiniones, de esta presencia en el otro, ¿cachai? Y esos significadores más personales van a estar incómodos, van a estar revisándose, van a estar como en este proceso, mientras que Saturno, este gran agente de aprendizaje, este gran agente de dolor, de responsabilidad, va a estar pidiéndonos una revisión. Y Júpiter pronto también va a entrar en ese proceso de revisar. Yo estoy esperando también el proceso de retrogradación de Júpiter porque siento que hay temas muy pendientes respecto de esta energía de justicia, de organización social, de hacerse cargo de la educación en contexto de pandemia, de hacerse cargo de la situación como de salud pública también en términos de pandemia, ¿cachai? Como tener una mirada de instituciones, ¿cachai? Creo que va a ser necesario que entremos en ese ciclo, como que Júpiter ha avanzado en Acuario, pero va a volver a un proceso en el que se va a conectar con la energía capricorniana, y eso va a ser duro porque Júpiter también se debilita en Capricornio, se pone incómodo con este materialismo excesivo. Entonces, tenemos en realidad un eclipse en el que nos vamos a sentir bien trabados, bien incómodos, y eso va a movilizar ciertas energías sociales o va a ponernos en un ánimo o en un espacio emocional en el que también no vamos a poder meternos a este espacio social sin pasar por ese espacio interno, como que no va a haber tintas medias también, como dices tú, lo personal es político, y en esta temporada como que cada uno se puede hacer cargo de sí mismo de la manera más amorosa, responsable y consciente con el resto que pueda, va a ser la consigna fundamental, siento yo. Claro, el autocuido es súper importante. Y desde esa presencia venusina, o sea, rescatar que Venus podría ser como Venus y Mercurio, creo que son como estos planetas bisagra entre la mirada védica y la mirada tropical, que tiene que ver con eso, con la mirada interior, con el autocuidado, con el amor propio, y desde ahí no desconectarnos del otro. Y no desconectarnos del otro no significa abanderarme por un tipo de otro, sino que significa realmente practicar en la medida de lo posible una apertura mental al diálogo, a poder realmente conversar, hacer versos con el otro, aun cuando no tengamos ningún punto de acuerdo. O sea, es como cómo, cómo sostener mi propia calma, mi claridad mental, emocional, cuando estoy conversando con personas que realmente me ponen en tela de juicio la manera en que yo veo el mundo o que yo pienso las cosas. Cómo cada uno se hace cargo de eso también, porque como decía la Vale hace un rato, la polarización que se ve en redes, en las conversaciones cotidianas, está súper potente y está un poco hiriente incluso. Eh, por eso también la invitación de Mercurio Retro es un poco es hacia más el silencio, hacia la escucha, no esa escucha que es una escucha pasiva mientras estoy pensando cómo voy a rebatir lo que me están diciendo, sino una escucha activa de decir, a ver, pero ¿desde dónde se está posicionando esta persona? ¿Cuál es qué puedo sacar de eso también, de esta otra mirada?
porque no necesariamente tengo que cambiar la mía, pero respetar la otra. Y creo que eso es súper potente en este año, fundamental que lo tengamos claro para poder avanzar, sobre todo los desafíos sociales que Mm. tenemos. Sí, desde ahí es súper importante porque en este eclipse tenemos a un Marte en oposición a Plutón, A entonces hay Plutón. mucho del desapego de nuestra propia identidad como nuestra identidad como en el sentido de como egoica, ¿cachai? Porque también tenemos un trino, en esta oposición hay un trino y un sextil a Neptuno. Entonces hay mucho de romper con viejas creencias y formas yo también de ir hacia afuera, porque están de Cáncer, va a Capricornio, el cómo yo también mi propia vida personal la llevo hacia el colectivo. Entonces desde ahí hay una, hacia el colectivo también, desde el cómo yo mi interioridad la expreso allá afuera, en lo exterior. Entonces, desde ahí hay una transformación bien profunda, creo que a nivel colectivo, de nuestra propia identidad y de cómo también nos estamos defendiendo en exceso respecto a lo que tiene que ver justamente con el mundo de las ideas, con el mundo de lo intelectual. Creo que desde ahí también esta es un eclipse mucho como de romper con viejas formas, o sea, con estructuras como que son artificiales dentro de nosotros para desde ahí también ir cerrando ciertos procesos que ya no van más. Eso. Sí, totalmente. De hecho, como quizás como volver a una de las primeras conversaciones previas a este capítulo que tenía que ver como con la distancia que tenemos también con la astronomía o el rechazo social que todavía genera como ciertos segmentos, como al mismo tiempo que vamos ganando, conquistando como territorios de legitimidad como astrónomos, o sea, como astrólogos, quiero decir, ya de no vuelvo a cometer el mismo error. Se desafía como también cómo podemos conversar, ¿cachai? O sea, nosotros ya tenemos esta diferencia o esta distancia como entre un sistema y otro, por ejemplo, estamos tratando de salvar o de encontrar, y tenemos también el desafío de poder dialogar como con estos otros agentes, ¿cachai? Como ya, por ejemplo, saber que para esta cultura, para esta tradición, no hay una distancia tan radical de pronto entre la capacidad de una persona para moverse en el ámbito de la ciencia y su capacidad espiritual, me parece desafiante, pero por sí sola no, como que no resuelve por completo, ¿cachai? A propósito de toda esta semana en la que hemos visto, o todos estos últimos meses en los que hemos visto como cuán complicada está la situación del COVID en la India, por ejemplo, como que no garantiza nada, ¿cachai? Como a nivel político tenemos también otros desafíos, o aquí, claro, como decíamos, hay astrónomos que son más pesados incluso que otros astrónomos famosos que se han empeñado también en decir que este campo de diálogo no es válido y que estamos, de hecho, haciéndole un daño a la sociedad al generar este conocimiento. Y nosotros también nos hemos recluido como en nuestro espacio, o también hemos como, no sé, quizás contribuido a profundizar esas diferencias. Yo no tengo la respuesta, yo como que convivo también, y creo que en estos tiempos, sobre todo como con el tema de estos discursos, que también es muy de Géminis Sagitario, como de las fake news o del rol que tienen las redes sociales y de cómo se programa como ciertos algoritmos como para intencionar ciertas ideas sociales, también pasarnos al otro lado en el que no necesitamos a la ciencia, o que en el fondo es un constructo patriarcal y que tenemos que, no sé, yo también le tengo profundas críticas, ¿cachai? Como que también somos nosotras como expulsadas del sistema biomédico muchas veces, ¿cachai? De partida no trabajamos de manera convencional, ¿cachai? Entonces, ¿cómo vaya a tener un sistema de previsión de salud siendo como una astróloga, ¿cachai? Como que imponiendo personalmente, pero no como un derecho que tú tienes, ¿cachai? Entonces, claro, le tenemos un rechazo a este sistema o a este discurso de lo biomédico, lo científico o lo instituido por el capitalismo patriarcal, pero tampoco estamos ajenas de replicar o tener otro tipo de riesgos como, no sé, la proliferación de discursos antivacuna o de discursos también que ponen en riesgo la salud de las personas, ¿cachai? O que pueden retrasar una atención médica, como que esos son temas que a mí me agobian de manera muy personal, como que hice mucha militancia en salud y como que llegar a este punto en el que también creo que este diálogo aporta como para nuestra salud mental. Es como trato yo también de irme como dándole valor a mi trabajo, pero
creo que estamos en tiempos súper complejos, súper desafiantes, al mismo tiempo que tenemos cada vez más visibilidad o vamos adquiriendo como otros lugares, como el mismo encuentro de astrología feminista. No sé qué piensan ustedes también, como quizás para, no sé, darle un cierre a esta conversación o a este diálogo de desafío de eclipse también, po. Sí, vamos cerrando. Sí. Moni, dale tú. Podríamos hacer un cierre entre ambas, como el tejido final, Sí, pues entre eso las dos es. cartas. Y yo creo que la Connie ha hecho mucho Sí. o sea, tejió ese final Mm. con lo último que dijo. Eh, bueno, a ver, desde esta perspectiva más como de la convergencia y de los desafíos, en el fondo, de este eclipse, eh, creo que, bueno, que es importante también observar que este eclipse, la conjunción del Sol y la Luna en el grado 19 de Géminis, hace una cuadratura a Neptuno. Neptuno como regente de Piscis, el planeta que nos permite abrir la percepción a esas otras explicaciones, a esas otras maneras de percibir la realidad, pero que no están exentas de su polaridad, su eje Virgo, su parte Virgo, que no podemos pensar en los signos como unidades, siempre son ejes y de hecho es un tejido de todo el zodiaco. Y en este sentido creo que es súper importante estar, y de ahí hago el enganche con la astrología védica y con esta parte taurina que está exacerbada desde la astrología védica, eh, a estar con los pies en la tierra, a no desconectarnos de una realidad concreta que nos rodea, que está y que no es la misma para todos. O sea, que tener como la conciencia y ese Saturno en retrógrado también nos puede permitir ampliar ese registro de distintas realidades, que no es lo mismo estar situado en cierta comuna o en cierto país respecto a lo que está sucediendo a nivel mundial. Tenemos que ser conscientes que no todos tenemos los mismos privilegios, que no todos tenemos la misma educación o incluso el mismo uso del tiempo. Eh, Además, estamos hablando de tiempo. Cuando hablamos de la astrología, cuando hablamos de la astronomía, estamos hablando de la importancia de vivir en una dimensión temporal y espacial y que no nos podemos desconectar de eso tampoco, que somos cuerpos físicos y que necesitamos estar en conciencia de los demás, que están también tejiendo la humanidad y la naturaleza. Con eso me gustaría Mm. cerrar y dar la palabra a la Vale, a ver si... Sí, yo para cerrar es un poco también este paso, por ejemplo, de Tauro a Géminis, que es muy venusino-mercurial, que yo creo que es de partida súper importante, bueno, la escucha activa desde lo que emerge dentro de nosotras, nosotres, eh, porque desde ahí no están pidiendo, o sea, no, hay un tema con el cuido, con el cuidar también, cuidarnos, sobre todo a aprender cómo a poner límites a ciertas cosas que ya nos hacen mal, es realmente poner un límite en pos del propio cuido. Por otro lado también que Mercurio, como decía antes, que Mercurio esté retrógrado, también es un momento como bien importante para revisar, reflexionar en torno a ciertas narrativas y educaciones y nuestros sistemas de domesticación de antaño, en el fondo, que desde ahí ese trino a Saturno nos invita justamente a renovar nuestras ideas tan rígidas, y desde ahí también plantarnos en la realidad desde otro lugar. Y por último, también me gusta igual, aunque yo siempre soy súper idealista, como que tengo ese lado como bien idealista, eh, que yo siento que los dos regentes que están en Piscis, tanto Júpiter y Neptuno en Piscis, que están en su casita, también nos llaman como a una especie de todo lo que se está moviendo, todo lo que se está
estas cosas como imprevistas, todo eso que se está moviendo desde la base, nos habla justamente de que estamos en un cierre súper importante y nos invita de alguna forma a confiar también en lo que está aconteciendo. Siempre Piscis nos invita a esa confianza en la realidad, en eso mayor, en lo trascendente. Como que yo sé que dentro de este ambiente bien duro, llamar a la confianza en lo trascendente puede ser demasiado hippie y no sé, pero bueno, hay al que le resuene bien y al que no, que la deje pasar. De eso se trata también este conocimiento, y sobre todo también el llamado de estos eclipses a como no dejarse tampoco dominar por lesotres y estar también y ser súper coherente y con uno mismo, con una misma. Eso. Me encanta. También. Bueno, creo que estamos llegando a este final del capítulo. Agradecer mucho a la Constanza por aceptar esta invitación, por el despliegue de sus conocimientos y su sabiduría, y invitarlos a todos a seguirnos en YouTube, en Spotify, en Instagram y en Facebook. Estamos todas las redes. En la relojería usando podcast. Bien la energía geminiana y acuariana. Sí, pues la Connie también tiene sus redes, la Connie Otra Tarot, ¿cierto? La podemos encontrar, Otra Tarot. Otra Tarot, igual la vamos a dejar ahí en nuestras plataformas su @. Muchas gracias, Connie. Gracias a ustedes. Este capítulo y claro, ahora, sorry, lo último, pero la bendición también podría ser con un poco con esta confianza en lo abierto, ¿no? En lo que habla, ya, súper. Totalmente, sí, sí. Como que ahí también el desafío de ir creando como nuestras propias narrativas de lo trascendente, ¿cachai? Como que también imponer o tratar como de, no sé, conceptualizar esa realidad de lo trascendente o de esa unión desde un lugar prefijado para todo, es algo que nosotras como feministas sabemos que no nos lleva a ninguna parte. Universalizar ese tipo de experiencia en realidad es un despropósito, así que por lo mismo también muchas gracias a la relojería como espacio, y me parece correcta la metáfora también de meterse al mecanismo y sintonizarse con esos ciclos, así que gracias. Gracias a ti. Besitos, abrazos a todos. Adiós. Chau, chau. Abrazos a todos, que estén muy bien. Chau, chau.